Bueno, yo les voy a hablar acerca de los principios físicos de la óptica, que para entender el sistema óptico del ojo es necesario que nos familiaricemos con los principios básicos de la óptica, como son la física de la refracción lumínica, del enfoque y de la profundidad de foco. En el caso de la refracción de la luz, la refracción va a ser el cambiar de dirección un rayo luminoso cuando este pasa a través de un medio. Es importante que conozcamos eh, las velocidades a las que puede viajar un rayo luminoso, que en el caso del aire puede viajar a 300.000 kilómetros por segundo y en un medio sólido como el concreto de vidrio lo hace a 200.000 kilómetros por segundo. Con esto nos podemos dar cuenta que los rayos de luz se van a desplazar con una menor lentitud cuando recorren sólidos y líquidos transparentes. Estos van a tener una refracción de un medio que puede ser calculado con la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el medio. Si cambiamos esto, bueno, si ponemos los valores del concreto de vidrio, tenemos que 300.000 kilómetros sobre segundo entre 200.000 kilómetros por segundo nos va a dar un valor de 1.5. En el caso del aire, tendremos que 300.000 kilómetros por segundo entre 300.000 kilómetros por segundo nos va a dar un valor de 1. Ahora, en el caso de la refracción de los rayos de luz en una superficie de transición, nos dice que si un rayo de luz quiere avanzar o atravesar una superficie perpendicular, este no va a tener una refracción, por lo cual solamente va a haber un descenso de la velocidad de transmisión y una reducción de la longitud de la onda. En el caso de una lente convexa, tenemos que las curvas van a estar dadas hacia afuera y que si un rayo de luz atraviesa en el centro, no va a haber una refracción y que si los demás rayos se desvían un poco hacia arriba o un poco hacia abajo, ya tendremos una refracción. De igual manera, se dice que tiene una convergencia, ya que los rayos van a llegar a un mismo centro y el punto en el que estos cruzan lo vamos a denominar punto focal. Ahora, en una lente cóncava tenemos que las curvas van a estar dadas hacia adentro y esto nos dice que va a tener una divergencia dado que los rayos no van a tener un punto central. Ahora pasaremos a la parte óptica del ojo. El sistema ocular en general se va a dividir en 4 áreas de refracción o 4 capas. Estas van a abarcar la primera de la separación entre el aire y la cara anterior de la córnea, la segunda va a ser de la cara posterior de la córnea y el humor acuoso, la tercera va a ser del humor acuoso y el cristalino, y la cuarta va a ser de la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. Cada una de estas estructuras va a tener un índice de refracción. El humor vítreo va a tener un índice de 1.34, el cristalino de 1.4, el humor acuoso de 1.33, la córnea de 1.38 y el aire de 1 respectivamente. En total, el sistema ocular tiene un poder total de 59 dioptrías. El mecanismo de acomodación va a estar regulado por los nervios parasimpáticos. En este va a involucrar dos estructuras principalmente, que es el músculo ciliar y el cristalino. Entonces, el músculo ciliar se va a dividir en 2 tipos de fibras, que son las fibras meridionales y las fibras circulares. Las fibras meridionales lo que van a hacer es arrastrar a las inserciones que están en la periferia del cristalino para poder aplanarlo cuando esté en un estado de tensión. En una vista saludable, el cristalino va a adaptar esta forma plana. Las fibras circulares lo que va a hacer, como su nombre lo indica, va a darle una forma circular, simulando un esfínter, y este tipo de esfínter lo que va a hacer es regresar al cristalino a su forma casi esférica en estado de relajación. La presbicia es una condición en la que el cristalino va a perder su elasticidad de acuerdo al envejecimiento o a la edad. Esto nos indica que aproximadamente a los 70 años de edad nosotros vamos a tener un índice de 0 dioptrías
y ya no vamos a tener la capacidad del mecanismo de acomodación y nuestro enfoque va a ser de forma permanente. El diámetro pupilar se va a relacionar con el iris. El iris va a incrementar o disminuir la cantidad de luz que entra a nuestro sistema ocular y va a adaptar a la vista dependiendo. Si estamos en un lugar oscuro, lo que va a hacer es incrementar estas cantidades de luz para poder adaptar nuestra vista. En un lugar luminoso, lo que va a hacer es disminuir estas cantidades de luz para que pueda adaptar igualmente nuestra vista. La profundidad de foco se va a relacionar con el diámetro de la pupila, que tanto se puede distender. Entre menos sea la distensión de la pupila, mayor va a ser la capacidad del cristalino. El sistema humoral del ojo. El ojo está relleno por un líquido intraocular. Este se divide en dos componentes. El humor acuoso. Este se halla delante del cristalino. El humor vítreo. Este se encuentra entre la cara posterior del cristalino y la retina. ¿Y cómo se va a hacer el humor acuoso? Bueno, se forma a partir de los procesos ciliares a una velocidad de 2 a 3 microlitros por minuto. Esto se forma casi por completo mediante un mecanismo de secreción que activa por el epitelio de procesos ciliares. Este proceso comienza con el transporte de activo de los iones de sodio y hacia los espacios que queda entre la célula. La salida del humor acuoso desde el ojo. Ya teniendo la formación del humor acuoso, los procesos ciliares a través de la pupila hacia la cámara anterior del ojo, de aquí circula por delante del cristalino y hacia el ángulo que queda entre la córnea y el iris, y después sigue por un trama de trabéculas. El sistema humoral del ojo. En este apartado hablaremos sobre la función receptora y nerviosa de la retina. La retina, como está representada aquí esquemáticamente, es la porción del ojo más sensible a la luz. Está compuesta por dos células importantes que son los conos y los bastones. Los conos son responsables de la visión a color, mientras que los bastones, por la detección de luz tenue que tienen, son responsables de la visión a blanco y negro, además de la visión oscura. Anatómica y estructuralmente, la retina está compuesta por 9 capas de exterior a interior. La primera es la capa pigmentaria, seguida de una capa nuclear externa y también contiene una capa nuclear interna, una capa plexiforme externa y una interna, además de una capa de células ganglionares y finalmente un estrato óptico. Dentro de la capa pigmentaria, lo más importante que vamos a tener es el contenido de pigmento negro de melanina. Es importante porque impide una flexión lumínica por toda la esfera del globo ocular. Si no se tuviera, los rayos de luz se reflejarían en todas las direcciones del globo ocular, ocasionando una iluminación difusa de la retina. No se tendría un contraste normal entre los puntos claros y los puntos oscuros. Región de la fobia de la retina y su importancia en la visión aguda. La fóvea es una zona diminuta en el centro de la retina. Ocupa un área aproximadamente de 1 milímetro cuadrado y está capacitada para la visión aguda y detallada. Dentro de ella también se contiene una fóvea central. Esta es más pequeña y solo tiene un diámetro de 0.3 milímetros y está compuesta por conos casi en toda su integridad. Estos elementos poseen una estructura especial, la cual nos va a contribuir a la detección de detalles en la imagen visual. Dentro de la fóvea central, los conos van a ser más largos y delgados. Sin embargo, en los conos que se encuentran en la periferia suelen ser más gruesos. Por otro lado, los vasos sanguíneos, las células ganglionares, la capa de células nucleares internas y las capas plexiformes quedan desplazadas hacia un lado que permiten que la luz llegue sin problemas. Hablando de los conos y bastones, tenemos que los conos y los bastones son estructuras que se conocen como fotorreceptores. El cono tiene una forma más cónica y su diámetro es de 5 a 8 micrómetros, mientras que los bastones suelen ser más estrechos y largos y su diámetro es de 2 a 5 micrómetros. En esta imagen
podemos observar los componentes de los fotorreceptores, que tenemos un segmento externo, un segmento interno y un núcleo y un cuerpo sináptico. En el segmento externo, lo más importante que vamos a encontrar son las sustancias fotosensibles. En el caso de los bastones es la rodopsina y en el caso de los conos es el pigmento de color. Estos dos actúan como una proteína conjugada. En la imagen de la derecha podemos observar el gran número de discos que existen en los segmentos de los conos y los bastones, aclarando que cada disco es un segmento de un estrato replegado de la membrana celular y se contienen aproximadamente en cada cono y en cada bastón 1000 discos. Hablando sobre las estructuras, en el segmento externo vamos a encontrar lo que ya mencioné antes, que son las proteínas conjugadas, y en el segmento interno vamos a encontrar a las mitocondrias, que estas son las importantes para proporcionar energía para la función de los fotorreceptores. Bueno, ok. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fotoquímica de la visión. Y para todo esto, pues Guyton nos dice que tanto los conos como los bastones contienen productos químicos que se descomponen ante la exposición de la luz. Y en el curso del proceso excitan las fibras nerviosas que salen del ojo. La sustancia sensible a la luz en los bastones se llama rodopsina. En los conos, donde se denominan pigmentos de los conos o pigmentos del color, y su composición no es nada más que un poco diferente a la que presenta la rodopsina. Bueno, primero que nada hay que saber que cuando un rayo de luz llega al ojo, este va a entrar en contacto primero con el segmento externo, y el segmento externo está lleno de partículas fotoquímicas como la rodopsina o la fotopsina. En este caso, la rodopsina, cuando entra en contacto con la luz, se va a descomponer en distintas estructuras. Principalmente la rodopsina está conformada por una molécula que se llama escotopsina más retinal. Aquí lo podemos ver en la escotopsina más retinal. Estas dos me van a formar en minutos a la rodopsina. Sin embargo, cuando llega a la energía lumínica en un punto, es decir, que me llegue un rayo de luz sobre lo que es mi célula, mi rodopsina se va a romper. ¿Y en qué se rompe? Bueno, se va a romper principalmente va a llevar a una zona que se llama 11-cis retinal u 11-trans, pero esto genera distintas moléculas. Estas moléculas lo que tienen es que son inestables y tienen que llegar a estabilizarse para que cumplan con su función. En este caso se genera rodopsina, que se va a dividir en su material inicial, que la ecotopsina y retinal. Este va a pasar a la vatorrodopsina, pero este es muy inestable, por lo que necesita llegar a la lumirrodopsina, que también es inestable, y pasa a la metarodopsina, que esta es un poquito más estable, pero para que termine de hacer la función va a quedar en metarodopsina de tipo 2. Ahora, esta rodopsina va a actuar básicamente como su conformación, que va a cambiar a un estilo cis, de un estilo cis a un estado trans. En el estado trans básicamente es cuando está activada, pero en la cis está apagada. Es decir, el estado cis se va a volver a unir a la escotopsina y forma rodopsina, mientras que en el estado trans todas las funciones eléctricas del ojo van a estar ahí porque van a estar dando en un estado trans, que es básicamente donde las células reconocen la llave de inicio, mientras que en el estado cis se reconoce como un estado de apagado y finalmente nos va a dar un estímulo eléctrico, que este estímulo eléctrico sirve justamente para que los rayos del sol y todo lo demás tengan un movimiento correcto, con rayos de sol y rayos de luz en general. Ahora, no todo el tiempo puede existir una degradación de rodopsina, porque necesita seguir sintetizando y se hace un reciclaje con todo lo que les mencioné, puesto que las células lo vuelven a aprovechar para que esto lo ocupe. Y esta rodopsina se recicla y por ello se ocupa una enzima que es la isomerasa de retinal, que lo que hace es básicamente pasar de la forma trans a la forma cis, y al pasar lo que es la forma cis se une con una molécula original, que es la escotopsina, y forma la que vuelve a llegar. Y esta síntesis va a seguir continuando. Sin embargo, va a ocurrir algo muy interesante, que si ya tenemos un exceso de esta molécula, pasa a otra que se llama transretinol, que el transretinol es básicamente una forma o un antecedente de la vitamina A. Esto está relacionado bueno, todo esto va a estar relacionado con la vitamina A. Entonces, podemos decir que la vitamina A sirve como un almacenamiento. Y justamente cuando se necesita un exceso, por ejemplo, cuando estamos mucho tiempo bajo la luz o bajo un estímulo de muchísima luz, la vitamina se degrada para darnos estas moléculas que finalmente van a la rodopsina y por lo tanto a la metarodopsina 2 y de la metarodopsina a la metarodopsina de tipo 2.
Esto ayuda a la activación eléctrica, esto ayuda a que la activación eléctrica se vea beneficiada y como les digo, el exceso sirve para la generación de vitamina A y, y generalmente esto hace que la regulación de la luz sea la excitable hacia el bastón y hacia la rotopsina. Nerviosa de la retina. La imagen presenta los puntos fundamentales donde se producen las conexiones nerviosas. Aquí van a ver dos circuitos, que es de la retina periférica a la izquierda y el circuito de la zona de la fovea hacia la derecha. Hay diversos tipos neuronales, como los fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que van a transmitir señales hacia la capa plexiforme externa. Las células horizontales en la capa plexiforme externa, que estas van a transmitir señales en forma horizontal. Aquí van a hacer una función de inhibición lateral. Las células bipolares, que transmiten las señales desde los conos, bastones y células horizontales, van a existir aquí dos tipos, que son células despolarizantes excitadoras y hiperpolarizantes inhibidoras. En las células amácrinas transmiten señales en dos direcciones, que son directamente u horizontalmente, y van a haber 30 clases. Estas células amácrinas van a ser interneuronas que van a analizar las señales visuales antes de que abandonen la retina. En las células ganglionares van a transmitir las señales de la retina hacia el cerebro. Hay aproximadamente 1.6 millones, promedio de 60 bastones y 2 cones por célula ganglionar. Existen 3 tipos, que son células W, X y Y. En las células W van a recibir su excitación desde los bastones. Hay un promedio del 40% de estas y van a ir a una velocidad lenta. Y aquí vamos a tener que son fotosensibles para el movimiento direccionales. En las células X vamos a transmitir las señales finas desde la imagen visual. Va a ser el responsable de la visión de todos los colores. Y vamos a tener que constituye el 55%. En las células Y son las más grandes y son las más rápidas, que modifican la imagen visual y constituyen el 5% de todas estas, y van a tener que señales sin color, van a ser a blanco y negro. En la vía visual de los conos vamos a tener que en su porción de la fovea vamos a tener 3 neuronas, que van a ser los conos, las células ganglionares y las células bipolares. En la vía visual de los bastones vamos a tener la retina periférica, que van a ser 4 neuronas, que van a ser los bastones, las células ganglionares, las bipolares y las amácrinas. Y en la vía visual de ambos va a ser que en la retina periférica y en la salida de este circuito va a ir directamente a células ganglionares. Y bueno, vamos a tener neurotransmisores que van a ser liberados por las células de la retina. Aquí los conos y bastones van a tener el neurotransmisor el glutamato. Las células amácrinas liberan como mínimo 8 tipos de neurotransmisores, como es el ácido gaminobutírico, que es el GABA, la glicina, la dopamina y el acetil-CoA y otros. Y estos van a ser mayormente inhibitorios. Y en las células horizontales liberan transmisores inhibitorios. Y bueno, en la transmisión del impulso en las neuronas de la retínica, las células ganglionares envían señales por medio de potenciales de acción. Sin embargo, las otras células de las neuronas van a ser por conducción electrotónica. Vías visuales. Estas van desde las dos retinas hasta la corteza visual. En la imagen tenemos el ojo izquierdo y el ojo derecho, ambos con retinas, estas formadas por células ganglionares. Los axones de estas van a formar el nervio óptico. Las señales nerviosas van a viajar de la retina al nervio óptico y de este al quiasma óptico. Es aquí donde las fibras nasales, que son estas, se cruzan con las fibras temporales, que son estas, para formar el tracto óptico. Cada tracto va a hacer sinapsis en el núcleo geniculado lateral, que son estos. Y desde allí las fibras geniculocalcarinas van a ir hacia la radiación óptica y de aquí a la corteza visual. Sin embargo, las fibras geniculocalcarinas también se pueden dirigir al núcleo supraquiasmático para regular los cambios fisiológicos según el día o la noche, al núcleo pretal en el mesencéfalo para enfocar objetos
o activar el reflejo fotomotor, al colículo superior para controlar movimientos rápidos y al núcleo geniculado lateral para el dominio de funciones conductuales. Las vías visuales se dividen en dos sistemas, el nuevo y el antiguo. El antiguo que va al mesencéfalo y base del proencéfalo, y el nuevo que es transmisión directa de señales de la retina a la corteza visual. Continuamos con el núcleo geniculado lateral dorsal. Bueno, este va a tener dos funciones. La primera transfiere información visual desde el tracto óptico hacia la corteza visual y la segunda filtra la transmisión de impulsos hacia la corteza visual. Este va a estar formado por 6 capas nucleares y se va a dividir en vía magnocelular, en la cual vamos a tener la capa 1 y 2, que va a estar formada por neuronas grandes, ciegas al color, y van a transmitir información en blanco y negro. Y en la vía parvocelular, que va de la capa 3 a la 6, y va a estar formada por neuronas de tamaño pequeño a mediano, que van a transportar el color e información espacial y precisa punto por punto. Continuamos con la organización y función de la corteza. Pues esta se va a dividir en dos, en la corteza visual primaria y en áreas visuales secundarias. Bueno, pues la corteza visual primaria o área 17 de Brodmann se encuentra en el área de la cisura calcarina, como se ve en la imagen. Esta se extiende desde el polo occipital hacia adelante por la corteza occipital y constituye la estación terminal de las señales visuales. Pues esta va a tener 6 capas y en la capa 4 es donde va a terminar la mayoría de las fibras geniculocalcarinas. Esta capa va a tener subdivisiones y en la C alfa es donde van a llegar las células ganglionares M y en la A y C beta las células ganglionares P. Estas células ganglionares P transportan el tipo de visión preciso y la visión de los colores. Ahora, la corteza visual secundaria, también llamada área de asociación, va a ser esto, y analiza el significado de la visión. También se denomina área 18 de Brodmann o área visual 2 o B2. Y según se vaya alejando, se va a denominar B3, B4 hasta B12, que es cuando llega al lóbulo parietal. Y una vez aquí, la imagen se va a segmentar para analizar su forma, posición, tridimensional y movimiento. Ahora tenemos la organización vertical en columnas. Bueno, pues cada columna va a tener 1000 neuronas. Y en la capa 4 es donde va a llegar la señal óptica, como ya mencioné, y de ahí se difunde por los circuitos subiendo o bajando. En este lado de la imagen vamos a tener manchas de color. Estas se van a intercalar entre las columnas visuales y se van a activar con el color. Las señales de la corteza visual primaria se ocupan principalmente de los contrastes y una escena visual. La corteza no solo detecta la existencia de líneas y bordes en los diferentes senos de la imagen retinaria, sino que también la dirección en la que van dirigidas. Las encargadas de detectar en qué dirección están haciendo el contraste son las células simples. Estas van a tener el poder de ver hacia dónde van dirigidas, ya sea horizontal, vertical o oblicua. También hay células complejas, siguiente por favor, que responden a líneas orientadas a una misma dirección. Por ejemplo, si se mueve la cruz roja a otro sitio, en esta misma pared, la célula compleja tiene la capacidad de seguir la línea que se generó por el contraste. Siguiente. Seguimos con la detección del color. El color se detecta mediante el contraste, como lo mencionamos anteriormente. Hay una constancia de color, que es el cálculo que interpreta el cerebro, que permite ubicar el color cuando el haz de iluminación haya modificado el color que llega hasta los ojos. El mecanismo para realizar esta acción se llama colores contrarios. Siguiente, por favor. Seguimos con el campo visual. Es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. En este se pueden analizar las campimetrías, que es la cartografía visual, que ayuda a detectar ceguera en algunos
algunas porciones. Como se puede mostrar en la imagen, pues se muestra la campimetría del ojo izquierdo. Se divide en dos, izquierda y derecha. La izquierda se va a llamar campo visual temporal, que es la parte externa de la retina, y la derecha, o campo visual nasal, es la parte interna, que va más cercana a la nariz. Siguiente, por favor. La campimetría se pueden encontrar diferentes anomalías, entre ellas el escotomas, son causadas por el daño del nervio óptico como consecuencia de un glaucoma. ¿Qué es esto? Pues es la presión excesiva de líquidos contenidos en el interior del glóbulo ocular y la retinitis pigmentaria, que es donde ciertas porciones de la retina pues se van degenerando poco a poco y se depositan en excesos de melanina. Este puede ocasionar pues la ceguera. Seguimos con la siguiente, que son los movimientos oculares. Estos se van a dividir en tres pares. El recto superior e inferior, que van a tener la función de ascender y descender, el recto lateral y medial, que van a hacer abducción y aducción, el oblicuo superior, que va a mantener centrado el ojo y generar movimientos de rotación. Estos pues van a estar inervados por diferentes pares craneales, entre ellos el número 3, el número 4 y el número 6. En el control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar, vamos a tener que el ojo va a estar inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Bueno, vamos a iniciar este trayecto con las fibras preganglionares, las cuales van a nacer en el núcleo de Endiger, que va a estar en esta parte. Y posteriormente vamos a tener que va a ser una porción nuclear visceral del par craneal número 3. Después vamos a ver que van a viajar a través del par craneal número 3 hasta llegar al ganglio ciliar. En el ganglio ciliar, el cual se encuentra justo por detrás del ojo, en este punto vamos a tener que van a realizar por medio de los axones preganglionares, van a realizar una sinapsis con las neuronas parasimpáticas postganglionares. Estas van a tener como función, van a enviar por medio de los nervios ciliares, van a excitar primero al músculo ciliar, el cual va a controlar el enfoque del cristalino y del mismo modo van a tener un control en el esfínter del iris para contraer la pupila. Posteriormente vamos a tener la inervación simpática del ojo, la cual vamos a tener que se va a originar por medio de las células de la asta intermedio lateral a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. De ahí vamos a tener que las fibras simpáticas van a penetrar una cadena simpática y ascienden hacia el ganglio cervical superior, y posteriormente vamos a tener que van a realizar en esta parte, realizan una sinapsis conjunto con las neuronas postganglionares. Después de aquí, las fibras simpáticas postganglionares van a seguir a lo largo de la arteria carótida y estas se van a ir dividiendo en pequeñas arterias de poco en poco hasta llegar al ojo. Posteriormente vamos a tener un control de acomodación, lo cual se le va a conocer como el enfoque de los ojos. Primero, como ya lo mencioné, pues vamos a tener un músculo ciliar, vamos a tener el cristalino y posteriormente vamos a tener ligamentos. Aquí en el primer inciso hace mención de que va a estar unido de cómo va a realizarse la estructura. Posteriormente aquí vamos a tener que el músculo ciliar se va a relajar y los ligamentos van a tirar y aplastar al cristalino. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el cristalino de cierta manera se vea más pequeño y tenga una acomodación y un enfoque para percibir más las cosas. Esto principalmente se va a utilizar en una visión lejana. Posteriormente vamos a tener cuando los músculos se contraen y vamos a tener que el cristalino se va a volver un poco redondo. Esto va a ser en una visión más cercana, esto con el fin de tener de cierta manera una mejor visión y un mejor enfoque hacia las cosas.